Dentro de lo que estabas viendo de las técnicas clínico-quirúrgicas, ¿ven lo que comparte el PowerPoint? ¿Se está viendo? ¿Se ve? Doctor. Dentro de las técnicas clínico-quirúrgicas, otro de los procedimientos es el cateterismo vesical. El cateterismo vesical es la comunicación del exterior con la vejiga a través de un catéter que se denomina la sonda Foley. Es uno de los pocos procedimientos en el que hay diferencia entre el masculino y femenino por la característica diferente de la uretra. En la mujer la uretra es más pequeña, en el varón la uretra es más larga. En la mujer la uretra es más ancha y en el varón la uretra es más delgada. La mujer no tiene curvaturas la uretra y en el varón tiene doble curvatura la uretra. En la mujer el meato urinario desemboca entre el clítoris y el orificio vaginal, mientras que el meato urinario del varón desemboca en la punta. Las sondas en un inicio eran como estas, que una sola vía, que eran para un cateterismo intermitente. Se ponían y se sacaban. Las sondas que ya utilizamos son estas sondas que tienen un balón en la punta que permite inflarse para mantenerse dentro de la vejiga por un tiempo. Existen catéteres de látex, como este, y existen catéteres de silicona. Esto depende del tiempo que van a permanecer dentro de la vejiga. Hay otros catéteres que tienen 3 vías, 1, 2, 3. Lo mismo, este sirve para inflar el balón, este sirve para comunicarse con la vejiga y este tercero extra es para introducir soluciones dentro de la vejiga, en caso de pacientes operados, pacientes con sangrados masivos dentro de la vejiga. Las indicaciones para colocación de catéter vesical son la más frecuente: hiperplasia prostática. La hiperplasia prostática ocluye lo que es la salida de la uretra y el paciente no puede vaciar la vejiga. Otra indicación de sonda Foley es los preoperatorios y posoperatorios. Entonces, antes de una cirugía, colocamos una sonda Foley. Otra indicación es la hemorragia, la hematuria macroscópica. También está indicado el cateterismo vesical cuando queremos hacer toma de muestra, cuando tenemos que contabilizar la cantidad de orina excretada por un paciente, especialmente en pacientes graves como ser diabéticos, hipernefrópatas y en terapia intensiva, quemados. Las contraindicaciones de colocación de sonda Foley, la más común y frecuente es la fractura de pelvis, especialmente en varones, seguida por la presencia de infecciones en el área que vamos a colocar o alteraciones anatómicas externas, como ser hipospadias, donde el meato urinario no desemboca en la punta, sino desemboca en cualquier otro lado. En estos casos no se coloca sonda Foley. Si no se puede colocar sonda Foley por cualquier motivo, se hace una punción suprapúbica. Con una jeringa a 90 grados se introduce por encima del pubis hasta llegar a la vejiga. Se aspira la orina o se coloca un catéter una talla vesical, es decir, un catéter por punción en eso, en pacientes graves y especiales. Dentro de las curaciones planas. La curación plana es un procedimiento sencillo, donde debemos identificar qué es una herida limpia y una herida contaminada. Primero, debemos valorar la herida, el tamaño, si es grande, si es extensa, si es profunda. Si la herida tiene bordes regulares o irregulares. Si la herida tiene más de 6 horas en el cuerpo, no se sutura. Si la herida tiene más de 12 horas en la cara, se sutura. No se sutura también cuando hay sospecha de lesión de nervio o tendón. Las heridas que son menores o chicas no necesitan sutura. Se debe hacer un lavado de manos médico para curar la herida. Lavar bien la herida con la solución antiséptica, puede ser DG6 o iodopovidona,
Al lavar la herida se debe sacar todo contaminante externo, como ser la tierra, la basura. Se protege después con una gasa estéril y se aplica las dosis de DT necesarias. En las heridas grandes se hace el lavado médico, se hace de las manos, se hace una limpieza con solución antiséptica de la herida, tricotomía simple si es una zona con mucho pelo, y se escoge el procedimiento que se va a hacer. Si es una herida grande, muchas veces necesita sutura, otras veces necesita tenorrafia u otro tipo de tratamiento. Después de hacer el tratamiento, se cubre con gasas y apósitos y si nuevamente verificación contra el tétanos. El tétanos se aplica si el paciente no está vacunado, si el paciente está con más de 10 años del último refuerzo o si el paciente no tiene completa las dosis hace 5 o 10 años. En todos estos casos se vacuna al paciente. Solamente no se vacuna si el paciente tiene el refuerzo hace menos de 5 años. Anestesia. Muchas heridas son muy complejas y se necesita obviamente anestesiar para curar. Debemos explicar el procedimiento antes de anestesiar, realizar asepsia antisepsia muy superficial e inyectar el anestésico de los bordes, de afuera hacia adentro. Se comienza, si es una herida, por un extremo de la herida. Se introduce la aguja por vía subcutánea, se aspira para ver si no hay retorno de sangre. Si sale sangre, se saca y se vuelve a pinchar. Y durante el trayecto de salida de la aguja se inyecta la lidocaína. Obviamente hay recomendaciones para suturar generales, como ser. Depende del sitio de la sutura. Si la sutura es en cuero cabelludo, se usa un hilo 2 ceros. Si es en cara, 4 ceros. Si es brazo y pierna, 3 ceros, rodilla 2 ceros. Eso es el espesor del hilo. Si es en región de las mucosas, se utiliza hilo absorbible. 2 ceros en desgarros vaginales y 3 ceros en mucosa oral. ¿Qué tipo de sutura hacemos? Hacemos punto simple si la herida es superficial. Hacemos punto Donati si la herida es muy profunda. Hacemos sutura surjet continuo si es muy larga la herida, muy extensa. Y hacemos punto intradérmico si existe una necesidad estética. Obviamente tenemos que ver diferentes tipos de heridas. Por ejemplo, este es un trauma de rodilla de hace 7 días, pero se observa una necrosis y una celulitis perilesional. Esta celulitis perilesional es grave porque está cerca de una articulación. Esto no solo hay que curar, hay que hospitalizar para dar antibióticos endovenosos y drenar. A pesar de ser muy agresivos, miren cómo termina la rodilla. Mucho cuidado cuando las heridas, por más simples y superficiales que sean, aparezcan cerca de articulaciones. Fácilmente se pueden complicar con una contaminación articular y causar daño al paciente. Heridas suturadas, si ustedes ven, hace falta un poco de solución fisiológica de G6 y listo, se cubre. No importa que sean heridas posoperatorias. ¿Con qué materiales contamos para hacer la curación? Primero este carrito, que es la mesa de Pasteur, que es el carrito de curaciones, donde tenemos todos los efectos necesarios para curar. ¿Cómo hacer? Las soluciones de G6, iodopovidona, agua oxigenada, alcohol iodado. Un segundo. Vayan prendiendo sus cámaras, por favor. A los que no tengan cámara prendida, les pongo en la sala de espera, por si acaso. Entonces, aparte de eso, tenemos rifocina, las telas adhesivas, y aquí se encuentra el quemacurán. El equipo de curación, el equipo de curación viene en una caja estéril. Normalmente tenemos una pinza elástica, una pinza con cremallera y tijera. Aparte de eso, tenemos el material que es un apósito,
una gasa y una torunda. Entonces es extremadamente sencillo y simple el realizar curaciones. Los materiales son dos pinzas, una elástica y una con cremallera, una tijera, apósitos, gasas y torundas. Nada más. Las heridas superficiales, a pesar de que son muy sencillas de curar, las escoriaciones, hay que tomar en cuenta que son muy dolorosas. Para el paciente hay que decirle, lo que yo voy a curarte esta escoriación te va a doler mucho, porque sí duele. En estas hay que limpiar toda la contaminación y la suciedad. En esta paciente, por ejemplo, lamentablemente le han arrastrado por robarle su cartera y este negro que ven acá es un tatuaje del asfalto. El asfalto se ha metido subdérmico y es por eso que queda así. Obviamente, esta contaminación va a hacer que la herida se infecte. Hay otras heridas, como por ejemplo, ven acá, a pesar de que estamos curando, tiene una celulitis alrededor de la herida. Pero, ¿por qué está infectado? Porque aquí hay tejido necrótico. Hay que debridar ese tejido necrótico. Aquí tenemos otra herida que es un trauma en la cabeza. Este alumno fue a estudiar, dice, a la casa de su compañero y al regresar le golpearon con un palo en la cabeza. Le suturaron en otro centro, viene al día siguiente y vemos, no puede ser una infección, estos rojos eran coágulos. Lo que pasa, no han hecho una buena hemostasia en la sutura, entonces hemos cortado 2 puntos y lo que han salido coágulos. Y mejoró el paciente. No hay que ser muy agresivos en algunos tipos de heridas. Por ejemplo, esta es una herida de quemadura por radioterapia de un estadio 4 de cáncer de útero. No importa cuánto lo cubre, cuánto debride, la herida no va a mejorar. Es porque el origen de la herida es radioterapia. Otra herida que no mejora son las úlceras en los pies diabéticos, en las varices de miembros inferiores. Si yo froto, agredo esta herida, miren, voy a llegar hasta tendones. Es decir, no mejora. Este proceso es lesión por falta de irrigación. Esa es la causa. Entonces tenemos que tener paciencia con estas heridas. Estas heridas de quemaduras, si las dejamos así y no debridamos, cicatrizan con una piel arrugada. Normalmente una quemadura debemos debridar muy bien y tiene que terminar con una cicatriz buena. Otra técnica, otro procedimiento clínico quirúrgico son los drenajes y avenamientos. Los drenajes nos permiten comunicar el exterior con diferentes tipos de espacios virtuales que creamos, ya sea en los procedimientos quirúrgicos. Un drenaje ideal debe ser suave, flexible, no irritante, que no altere la composición del material a drenar y que tenga un sistema cerrado. El drenaje puede ser profiláctico o puede ser terapéutico. Entonces, la clasificación de los drenajes son varias. Se pueden clasificar por su finalidad, como hemos dicho, profiláctico, curativo. Por su mecanismo de acción, simple o aspirativo. Por su extensión, limitado, amplio. Por su número, único o múltiple. Por su material, puede ser simple o mixto. Aquí tenemos los drenajes de Penrose. Estos drenajes de Penrose funcionan por capilaridad. Entonces, son unos buenos drenajes para pequeñas heridas, secreciones o exudados discretos. Hay otros drenajes tubulares que funcionan por gravedad. Estos drenajes tubulares que funcionan por gravedad deben estar siempre por debajo del paciente para drenar grandes cantidades. Y hay un drenaje un poco mejor que es el drenaje aspirativo. Este se denomina Pleurovac o Drenovac. Dos tipos, el Hemovac y el Jackson Pratt. Ambos funcionan con esta botella que se estira y hace una presión negativa para sacar el contenido dentro
de una cirugía. Estos son drenajes aspirativos. Y finalmente hay un último drenaje que se denomina el drenaje en sello de agua o drenaje torácico. Este se vacía a un botellón que tiene un contenido de agua y permite reexpandir el pulmón. Ninguno de los drenajes es inocuo. Tienen algunas complicaciones, como ser, interfiere en el funcionamiento del órgano, interfiere en la cicatrización, comprime los tejidos, puede ser parte de un cuerpo extraño, hay un riesgo de infección. Todo eso puede ser técnicas clínico-quirúrgicas. La verdad, todas estas técnicas clínico-quirúrgicas van a repasar en la práctica. Es por eso que una visión general le hemos dado de las técnicas clínico-quirúrgicas. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta en relación de estos procedimientos técnicas clínico-quirúrgicas. ¿No hay dudas? Doutor, em relação à drenagem, essa complicação, né, que é dito, a complicação de perfuração de um outro tecido, órgano, também? Puede lesionar otros órganos, pero mm, normalmente es cuando se coloca. Hay que colocar con calma, sin lastimar. Ya después, una vez que está puesto, ah, ya es más difícil que lesione algún órgano. Está bem, graças, doutor. ¿Alguna otra duda? Bueno, no necesitan poner su nombre en el chat, chicos. Ya hemos listo. El siguiente tema que vamos a ver, ¿se ve el PowerPoint que estoy compartiendo? Sim, doutor. Eu ver, doutor. Muy bien. Sí, doctor. Un segundito. Bueno, el otro tema que tenemos que ver es las técnicas clínico, las técnicas de diéresis. Y lo que más nos interesa son las diéresis de tejidos blandos. La diéresis de tejidos blandos es parte del procedimiento quirúrgico. Es decir, si nosotros vemos fríamente una cirugía, vamos a ver que existe diéresis, operación propiamente dicha y síntesis. Nosotros nos vamos a ocupar de ver la diéresis en este momento. La diéresis es una maniobra instrumental que nos permite atravesar los tejidos y debe ser realizada por un cirujano. Usamos los instrumentos de diéresis, bisturí frío o electrobisturí o cualquier otro material de diéresis en lo que hemos repasado en instrumental. La disección es un acto de poner en evidencia un órgano o estructura. Normalmente tratamos de que sea separando los planos.
rara vez, bueno, evitamos que haya secciones, porque lo ideal es divulsionar, separar. Normalmente utilizamos instrumentos como ser bisturís, tijeras. En la divulsión propiamente dicha, lo que buscamos es la línea de las fibras. Por ejemplo, aquí tenemos un músculo. Introducimos una pinza Kelly y divulsionamos, separamos e ingresamos por divulsión. Esto nos permite abrirnos paso a través de los tejidos sin seccionar y esto nos hace evitar de que haya lesiones vasculares. La clasificación. Según su consistencia, la disección es de tejidos blandos o de tejidos duros. Según la presencia o efusión de sangre, es efusión de sangre, es una diéresis cruentas o diéresis incruentas. El material preferido para la diéresis es el bisturí, que ya lo hemos revisado. Mangos de bisturí 3, 4, 7 nos permiten realizar los procedimientos. ¿Por qué hay diferentes mangos? Porque se adaptan a diferentes hojas. Hojas de bisturí hay muchos. 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, hay muchos. Sabemos que las hojas de la 10 a la 15 son para el mango número 3. De la 18 a la 25 son para el mango número 4. Cuando nosotros agarramos un mango de bisturí y una hoja, debemos calzarlo o montarlo con el portaagujas, con la punta cortante hacia distal. Lo calzamos en su canal y traccionamos hasta que haya el clic. Una vez que haya el clic, podemos tomar el bisturí de diferentes formas. Podemos tomarla como lapicera para hacer disecciones de precisión, cortes de precisión. Podemos tomar el bisturí como arco de violín para hacer incisiones magistrales. Podemos tomar el bisturí como un cuchillo para hacer incisiones profundas. Y podemos tomar el bisturí con el borde invertido hacia arriba para cortar cuando salimos. Otro instrumental de diéresis son las tijeras. Dos tipos de tijeras que ya hemos visto, la Mayo y la Metzenbau, con sus características que ya hemos revisado de ser rectas, curvas, de punta aguda, de punta roma, o de punta aguda y roma. Hay tijeras anguladas, por ejemplo la tijera de Potts, que nos utilizamos para cortar tejido tubular. Cuando agarramos tijeras, lo tomamos con el dedo pulgar y el dedo anular. Y usamos el índice para dar estabilidad. Las pinzas, usamos las pinzas anatómicas o quirúrgicas, o la Satsun con dientes y la Satsun sin dientes. Estas pinzas se manejan de esa manera, con el dedo pulgar y con el dedo índice. Hay otros instrumentos que usamos para la diéresis. Normalmente esta es una sonda acanalada. ¿Para qué nos sirve la sonda acanalada? Para cortar encima de la sonda y de esa manera hacer un corte más preciso sin dañar estructuras cercanas. Normalmente lo utilizan los traumatólogos o en algún otro tipo de cirugías. Nosotros muy pocas veces utilizamos la sonda acanalada. Para hacer la diéresis de la piel, se deben seguir algunos lineamientos. Primero, marcamos con azul de metileno la zona a seccionar. Es decir, trazamos la incisión. Esto normalmente lo hacen los cirujanos que están iniciando. El resto de los cirujanos hacemos ya sin ninguna marca la incisión.
Se secciona la piel. Se hace un despegamiento cutáneo. Si existe una cicatriz en la zona donde vamos a seccionar, se saca alrededor de esa zona grandes trozos de tejido cicatrizal. Es decir, no se corta sobre la cicatriz. Se saca esa cicatriz para que no quede antiestética. Si la incisión está frente a nosotros y es horizontal, se corta de izquierda a derecha, mediante una tensión en la pared para facilitar el corte. Es decir, se tiene que agarrar para que facilite el corte, así. Entonces tenemos una incisión horizontal. Con la mano izquierda tensionas la pared y el ayudante te tensiona al otro lado y cortas de izquierda a derecha. Tienes que cortar solamente piel y después hacer el despegamiento. Si cortas de forma adecuada, si ustedes observan, no hay sangrado. No hay mucho sangrado. Si te profundizas más con el bisturí frío, lo que vas a ocasionar es sangrado, porque existen capilares, vasos, y ya es una incisión cruenta. Las diéresis pueden ser una diéresis magistral, cuando lo haces así, sin ninguna guía. Esta es una diéresis magistral. Puedes hacer una diéresis sobre una sonda canalada, o puedes hacer una diéresis con electrobisturí. La diéresis nos permite, bueno, cuando cortamos nosotros con bisturí frío, la única que nos sangra es la piel. El resto de las estructuras, tejido celular cutáneo, músculo o incluso la aponeurosis sangran. Entonces, en este momento ya tienes que usar el electrobisturí, lejos de órganos importantes, muy lejos de órganos importantes, porque ya sabemos que el electrobisturí funciona con electricidad y por aumento de la temperatura local, y esto va a lesionar las estructuras cercanas. Cuando hacemos una incisión con bisturí frío, debemos seguir algunas normas. El bisturí entra a 90 grados y cuando se desplaza, nuevamente, cuando se desplaza cambias a 45 grados y al terminar a 90 grados. Esto nos permite crear una herida en forma de un cuadrado, Si tú no respetas esto, lo que vas a hacer es una herida en embudo, ¿ven? Entonces, la herida es grande, pero el orificio que vemos a través de la herida es pequeño. Entonces, hay errores comunes: embudo o rampa, formación de espacios muertos, se desgarra la herida por exceso de tracción, heridas exageradamente largas. Para compensar esto vas a hacer una herida en piel más grande, pero no es necesario. Al hacer una herida más grande, haces traumatismo. Por lo tanto, la herida tiene que ser a 90 grados del bisturí al iniciar, 45 grados al avanzar y termina nuevamente a 90 grados. Las diéresis cruentas pueden ser bajo guía de tus dedos. La aponeurosis, por ejemplo, el peritoneo cortamos con tijera, pero sabemos que debajo del peritoneo existen órganos y estructuras importantes. Ponemos dentro nuestros dedos y por encima cortamos con tijera para evitar lesionar los órganos abajo. Si no queremos usar esta técnica, podemos utilizar la sonda canalada. Miren, ponemos por dentro la sonda canalada para que por encima de la sonda canalada se corte. Al tener un canal en el medio de la sonda, hace que el bisturí solamente siga esa dirección, permitiendo que no lesione estructuras en mayor profundidad. Cuando hay sangrados en diéresis cruenta, tenemos que hacer ligaduras en masa. Esto quiere decir que mucho tejido por este punto va a necrosarse. Por lo tanto, el paciente va a tener una recuperación más larga, permitiendo la posible aparición de infecciones a nivel de la herida. Hay otros tipos de diéresis incruenta. Podemos hacer diéresis por torsión, es decir, girando una pinza.
por arrancamiento, por estrangulación lineal, por divulsión, por raspadura y curetaje y por termodivisión. Lo que quiere decir termodivisión es cortar con electrobisturí. Nosotros, si ya hemos pasado la piel, inmediatamente cortamos el resto de los tejidos con el electrobisturí. Porque el electrobisturí tiene una placa y tiene una lapicera que nos permite conducir la electricidad. Esta presencia de electricidad aumenta la temperatura local, destruyendo las células y desnaturalizando las proteínas. Hay varias ventajas del bisturí eléctrico. La primera es que al mismo tiempo que cortar, hace hemostasia. Cauteriza todos los vasos sangrantes y evita la penetración de células neoplásicas al torrente sanguíneo. Entonces, eso es muy importante, la que no haya células neoplásicas en el torrente sanguíneo. Entonces, para eso sí es bueno el electrobisturí. La cirugía láser. La verdad es que en un momento, en unos 100 años, seguramente el bisturí láser va a ser el que más utilicemos, porque tiene todas las ventajas necesarias. En este momento no podemos dominar la luz. Hay algunas cirugías específicas para las cuales se usa el bisturí láser, como ser cirugía estética, cirugía dermatológica, urológica, oftalmológica. En esos casos se usa cirugía láser. ¿Por qué? Porque no hay sangrado, no daña el tejido que lo rodea y corta y cauteriza los tejidos en pocos segundos. Entonces hay esa ventaja. La desventaja es que el ser humano todavía no domina muy bien la luz. Otra forma de hacer diéresis cruenta es mediante el raspado. Estas son curetas uterinas, que normalmente se utilizan para extirpar tejidos blandos, para extirpar heridas con granulaciones, restos placentarios. Son bastante agresivos y han ocasionado en más de una ocasión perforación uterina. Actualmente los legrados uterinos son más aspirativos. Miren estos materiales. Si ustedes ven, son de plástico y más utilizan el método aspirativo que el legrado. Hay otro tipo de diéresis que se puede hacer, es con nitrógeno líquido. Cuando el nitrógeno líquido está a menos 60 grados, produce inflamación. Cuando está a menos 100 grados, produce necrosis. Es más utilizado en ginecología, dermatología y proctología. Si ustedes observan la imagen siguiente, van a ver algo patológico. ¿Qué ven? ¿Qué es esto? Es una aguja. Parece un clavo, doctor. Bueno, por un clavo muy grande. Es una aguja. Una aguja. Se tragó una aguja. ¿Es peligroso? Sí. Hay que analizar antes de decir si es peligroso o no. Si ustedes se recuerdan, en el esófago existe el esfínter esofágico superior, después tenemos el esfínter esofágico inferior, después tenemos en el estómago lo que es el píloro, después tenemos el ángulo de Treitz y después tenemos la válvula ileocecal. Todo eso tenemos. Anatómicamente, ¿dónde está esta aguja? Está en el ciego. Es decir, ya ha pasado todas esas estructuras. ¿Será peligrosa? No, porque ya Ahora ha creo que pasado lo no. peor. No se ha trancado. Claro que tampoco no es algo para dejarlo sin control. Le dices que coma y al día siguiente, normal, y al día siguiente, y le indica si tiene más dolor, irritación peritoneal o alguna cosa, vuelve. Pero al día siguiente le haces una placa y ¿dónde está ahora la aguja? Está en el recto, ¿no? Y hay gran cantidad de materia fecal. Entonces al muchacho tenía 15 años, se le ha dicho,
¿Sabes qué? Cuando vayas al baño, haz de uno solo toda tu deposición, porque si apretas, se te va a clavar en el ano la aguja. Y al día siguiente vuelve y me trae su aguja. Eso se había tragado. Es real, si ustedes ven, es real. Claro que para mostrarles esas fotos le tengo que perseguir una semana al paciente, pero no sirve para diagnosticar. Muy probablemente haya pasado con esta hacia adelante y eso haya impedido que se tranque en ninguna parte del trayecto. ¿Entendido? Muy fácil y muy sencillo, los dos temas que hemos visto hoy día. Es algo para repasar en una sola vez y ya la próxima clase tenemos que ver síntesis y ya después otros temas un poquito más complejos. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Doctor, una pregunta. ¿El tema de los videos lo va a subir a la plataforma? Todos los videos de las clases lo voy a subir a la plataforma. Está bien, doctor, muchas gracias. Claro que sí. El 90% de ustedes muy bien por pasar clases. Hay algunas personas que están en la calle y no pueden pasar clases desde la calle. Porque tienen que darse su tiempo para las clases, chicos. Yo sé que hay obligaciones, trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta alguno me ha pedido alguna vez para asistir a un velorio, que es, etcétera. Y yo sé que es difícil en estas ocasiones, pero les pido como su docente que denle tiempo a la clase. Yo no les voy a tomar mucho tiempo. Si terminamos en 2 horas, en 2 horas. Si terminamos en 15 minutos, 15 minutos. Ya no los voy a retener más. Y los que tienen sus cámaras, por favor, todos tienen que prender. Si no prenden las cámaras, los pongo en la sala de espera porque no puedo. ¿Cómo puedo certificar su asistencia? Ha habido más de uno que me ha dejado colgado ahí con habilitado en la charla, pero ausente de clases. Y lo peor es que estaba con su micrófono prendido. Y decían, fulanita, está llamando lista, atendé, atendé. ¿Qué? Por teléfono estaba hablando. Estoy en la calle, estoy en otro lado, decía. Y con el teléfono uno de sus compañeros le llamaba y tan mala suerte que tenía su micrófono puesto. Así que se escuchó todo. Por eso tienen que pasar clases con los micrófonos, ¿ya, chicos? Digo, con las cámaras prendidas. Bueno, llamaremos listas. Por favor, voy a compartir la pantalla para que más o menos vayan prendiendo su micrófono cuando se acerque a su nombre. Tayane, Presente, doctor. Sandra Bustamante, Presente, doctor. Andresa, Presente, doctor. Ana Clara, Presente. Pamela, Presente, doctor. Wagner, Priscila, Presente, doutor. Amanda, Presente. Wanderson, José Guadalupe, Presente, doctor. Víctor Hugo del Mondes, Víctor Hugo Fonseca, Víctor Hugo Fonseca, bueno, está en la clase, pero no contesta. Está apagado su Víctor Hugo Fonseca. Creo que tienen problemas. Ronald Iván, Eric, Kevin, Alessandra, Cintia, Presente, doctor. Igor,
Jennifer, Presente, doctor. Alana, Presente, doctor. Yalimar, Presente, doctor. Juanesa, Presente, doutor. Francisco. Bueno, chicos, eso es todo. Que les vaya bien. Nos vemos la próxima clase. Graças. Buenas noches. Gracias. Buenas Que vaya noches, bem. chicos. Que les Cuídate. vaya muy bien. Buenas noches. Cuídense. Chao, chao. Tchau.